En esta clase vamos a hablar de biomoléculas. Estas biomoléculas son importantísimas porque van a constituir a todos los seres vivos y los elementos más abundantes dentro de las biomoléculas son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estos elementos se van a unir mediante diferentes enlaces y van a formar 4 tipos de biomoléculas, cuáles son los lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos y proteínas. Vamos a comenzar con los lípidos. Los lípidos se forman básicamente de estos dos, ácidos grasos y alcohol. Estas cadenas largas que vemos son ácidos grasos y se unen generalmente a un alcohol. También existen otros tipos de lípidos como el colesterol, los fosfolípidos, ¿sí? Vamos a ver los esteroides como el estrógeno y una de las características importantes es que solamente pueden disolverse en éter o alcohol. Alguna vez todos hemos tratado de mezclar agua con aceite, por ejemplo, y no se puede. Eso es porque el aceite es un lípido. Van a estar divididos de acuerdo a sus funciones. Si es fuente de energía, vamos a tener grasas oseras, por ejemplo, la que se encuentra debajo de la piel. En este caso, el ejemplo es un cordero, debajo tiene grasas y estas grasas van a estar siendo de reserva para cuando necesite energía. Otro en las plantas, en este caso estamos hablando de la jarilla o la rea divaricata, que tiene en sus hojas como una cera y eso la protege del sol, evitando que se seque. Después tenemos la función estructural. Acá se presentan los fosfolípidos que forman parte de la membrana plasmática celular. Función hormonal, es decir, hay unos que se van a convertir en esteroides, vamos a ver de qué se trata ahora en la siguiente imagen, y función vitamínica. Entonces, teníamos a ciertos lípidos como los triglicéridos que forman parte del almacenamiento de energía, aislamiento térmico, rellenan espacios, protegen a los órganos, van a estar entre la unión de los órganos. Tenemos a los fosfolípidos, que son estos que vemos con una cabecita y dos bolitas, que van a formar parte de las membranas plasmáticas. Tenemos al colesterol, que es este amarillo. El colesterol es muy importante porque es precursor de los esteroides. Dentro de los esteroides vamos a encontrar a las hormonas sexuales de los sexos biológicos femenino y masculino, como el estrógeno, como la testosterona. Ahora vamos a hablar de los hidratos de carbono. Dentro de los hidratos de carbono sabemos que es una importante fuente de energía. Estos hidratos de carbono o carbohidratos van a tener 3 elementos básicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Siempre recuerden, acá en las puntas iría un carbono. La unidad funcional de los hidratos de carbono es el monosacárido. Los monosacáridos vamos a tener 3: glucosa, galactosa y fructosa. Se van a unir formando cadenas y estas cadenas van a tener diferentes longitudes. Por ejemplo, cuando se une la glucosa con la fructosa, forma sacarosa, que es el azúcar de mesa. O la glucosa con la galactosa, estamos hablando de un disacárido llamado lactosa que está presente en la leche. O la glucosa y la glucosa, estamos hablando de un disacárido que se llama maltosa y está presente en el azúcar malta, en la cerveza malta, ¿sí? La glucosa es, como ya les dije, una fuente de energía importantísima que está presente en todas las células y es necesaria para reacciones químicas que suceden dentro de la célula.
Después aparece también, vamos a tener a los disacáridos que ya nombramos, y vamos a hablar de los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por cadenas de glucosa, y dentro de los polisacáridos vamos a tener fundamentalmente el almidón. ¿El almidón dónde está? En alimentos. ¿En alimentos como cuál? Como el almidón de maíz, que es la famosa maicena, las harinas, las papas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí obtenemos nosotros energía mediante la alimentación y utilizamos ese almidón que está presente en estos alimentos. También tenemos dos polisacáridos que son importantes: el glucógeno, que es un polisacárido que es de reserva, que se va a encontrar en el hígado. Cuando nosotros necesitamos energía, se empieza a descomponer este glucógeno y es liberada la glucosa a sangre. Y la celulosa, que se va a encontrar en los vegetales y en la famosa fibra dietética. Sobre todo vamos a observar celulosa en aquellos alimentos integrales, como arroz integral, harina integral y un largo etcétera. Vamos a hablar de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son importantísimos, porque primero que nada van a controlar la actividad que realiza la célula. Van a transmitir información hereditaria. Contienen carbono, están formados por carbono, que dijimos que estaba en las puntas, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Su unidad funcional son los nucleótidos. Estos nucleótidos también van a formar cadenas, y vamos a tener dos ácidos nucleicos importantísimos. Uno es el ARN y otro es el ADN. El ADN es aquel que va a tener, no solamente va a controlar las funciones, todo lo que suceda en el cuerpo, sino también tiene esa información genética, esa herencia que va a transmitirse de organismo en organismo. Tiene citosina, va a estar formado por, 4 nucleótidos que son citosina, guanina, adenina y timina. Y es de cadena doble. Y el ARN está formado simplemente por estos 4 nucleótidos, a diferencia del ADN, en vez de tener timina y en uracilo, y es una cadena simple. Sus nucleótidos son, repito, citosina, guanina, adenina y uracilo. Bueno, y para terminar, voy a hablar de las proteínas. Estas proteínas están constituidas, fíjense, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Este resto va a cambiar, pero siempre son cadenas carbonadas que tienen los mismos elementos. Estos aminoácidos son la unidad funcional de las proteínas y también van a formar cadenas largas. Hay 20 de estos aminoácidos. Acá tenemos algunos que después los vamos a observar. Los vamos a ver seguramente en el segundo cuatrimestre. Las proteínas se dividen en proteínas estructurales, como por ejemplo la queratina. La queratina es una proteína que va a formar parte del pelo, parte de las uñas. Proteínas hormonales, como la insulina. La insulina, que es estos triangulitos verdes, va a permitir que la glucosa sea guardada en diferentes órganos, acá en el hígado. Proteínas de defensa, como por ejemplo las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas van a marcar aquellas sustancias ajenas a nuestro cuerpo para que el sistema inmune las ataque. Proteínas de transporte, como por ejemplo estas proteínas que vimos que están
transmembrana. Estas amarillas, acuérdense que son lípidos. Y acá tenemos proteínas. Estas proteínas hacen como puertas que permiten que pasen o se desplacen sustancias de un lado al otro de la célula. Y proteínas con acción enzimática. Las proteínas con acción enzimática aceleran reacciones, permiten que sucedan reacciones químicas. Ejemplo, en este caso tenemos un sustrato que se une a una enzima. El sustrato verde estaba todo pegado. Y fíjense que va a cambiar su forma y vamos a obtener dos productos. Bueno, esperamos que la clase de hoy